Ok, muy buenas a todos. Vamos a iniciar con la presentación y análisis del informe y proyecto de mecánica vectorial. Eh, los integrantes del grupo somos Luis Ángel Baño Peña y mi persona, Línea Sánchez Álava. Nuestro tema es una figura deportiva navideña en equilibrio. Tratamos de hacer lo fusionado, la temática. Ok, empezaremos con el reporte de datos y resultados que en sí es el informe y empezaremos con el objetivo general. Diseñar, desarrollar y fabricar un juguete en equilibrio que fomente el aprendizaje lúdico, la creatividad y el entretenimiento mediante un diseño deportivo, utilizando los principios educativos aprendidos sobre el equilibrio de un sólido rígido. Los objetivos específicos son implementar el análisis de fuerzas y momentos sobre un sólido rígido, fabricar el sólido mediante software de diseño y realizar los cálculos de obtención de datos mediante programación. Esto es algo que se explicará luego de manera más concreta y abordaremos esto en la parte de desarrollo. Ahora, como parte de la realización de este proyecto, tuvimos que obviamente emplear teoría que hemos aprendido a lo largo del primer parcial y por eso tenemos un marco teórico que se basa en equilibrio, el equilibrio en tres dimensiones, el centroide y centro de gravedad en tres dimensiones, en el cual explicamos básicamente de que como es una figura, un personaje, un diseño que tiene que ser un juguete en equilibrio, sabemos que para que se logre el equilibrio, los dos requisitos son que la sumatoria de fuerza sea igual a cero y que la sumatoria de momentos sea igual a cero. Recalcamos de que es un equilibrio en tres dimensiones porque está hecho en la vida real y estamos en un mundo de tres dimensiones. Lo del centro de gravedad en tres dimensiones es porque el objeto encontrará el equilibrio y el punto en el que se balanceará será en su centro de gravedad. Por esto es que logra el equilibrio. Veremos más sobre esta parte en la presentación de los anexos. Bueno, en el procedimiento tratamos de recalcar paso a paso lo que hicimos, vaya, para poder realizar el proyecto. Lo primero que hicimos fue escoger un boceto de un muñeco en equilibrio que sea del agrado tanto de nosotros como del profesor. Luego tuvimos que instalar la herramienta de Inventor Professional para que por medio de esta poder hacer lo que es el boceto para hacer el modelado 3D para el prototipo. Anotamos medidas, trabajamos un poco el proyecto en la parte de lo que es el diseño, ya que no tenemos mucha experiencia con eso, pero se logró de forma eficiente, luego mostraremos. Luego imprimimos en 3D y ensamblamos el sólido. Bueno, estos son la parte para los cálculos que veremos luego. Le usamos las fórmulas principales, como expliqué arriba en el marco teórico. Eh, si armamos las ecuaciones en base a fórmulas utilizadas y despejamos nuestras variables de búsqueda. Una vez obtenidos los datos, se procedió a realizar un programa básico en Python para que esto los realice la máquina para que sea de forma más eficiente. Y una vez también obtenidos estos cálculos, también los empleamos en forma manual para tener una corroboración. Los equipos que utilizamos, bueno, fueron la laptop en la cual se usó el Inventor para desarrollar el software, la máquina de soldadura, una pulidora, porque el proyecto, aunque el prototipo es impreso en 3D, la parte final ya es soldada y ensamblada. Bueno, mandil de cuero que se usó durante el desarrollo bueno, la fabricación del producto, la mascarilla de soldador para no hacer el arco iris en los ojos, botas, guantes, esmeril, y las varillas con las que, bueno, los electrodos con los que se soldaron, el acero de la platina con el cual se unió, o sea, se hicieron las piezas, en este caso fueron cilíndricas, pintura porque se lo pintó de color negro, se dio retoques también de diseño con pinturas acrílicas y el pegamento fuerte se usó para el tema de pegar las partes cuando se hizo el prototipo de 3D. A continuación, mi compañero en los cálculos teóricos. Bueno, para nosotros guiarnos hicimos una gráfica del sólido en la cual nosotros especificamos la esfera y el humano. Luego de esto, como aprendimos en la clase, tenemos que diseñar un diagrama de cuerpo libre en el cual nosotros especificamos lo que son las fuerzas ejercidas, las distancias y si tiene y en este caso el centro de gravedad.
Para nosotros, como nosotros podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza que está ejerciendo el humano tiene un ángulo. Entonces vamos a hacer el cálculo de dicho ángulo. Para eso nosotros tenemos que guiarnos, tenemos que ver toda la distancia total entre la fuerza de la esfera hasta la fuerza del humano, que vendría a ser 14 centímetros. Y luego tenemos que ver toda la fuerza desde donde empieza la curva hasta donde termina. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la distancia que vendría a ser 14 centímetros menos 11 centímetros, lo cual viene a ser 3 centímetros, ¿verdad? Y para esto sabemos que tenemos que sacar la tangencia, que es el cateto opuesto sobre el adyacente, teniendo así un ángulo de 71 grados con un punto 56. Y ya luego podemos seguir con el cálculo de la sumatoria de momentos. Para este caso, nosotros tomamos el momento de la esfera, ya la igualamos a cero y sacamos las correspondientes variables de búsqueda. En este caso tenemos la gravedad, que viene a ser por la distancia, en este caso distancia 10 centímetros, menos la del humano, la fuerza del humano por los 14 centímetros. Para esto despejamos y encontramos que la fuerza del humano viene a ser a 6,99 newtons. Luego de esto seguimos con el cálculo de la sumatoria en el eje X y Y para poder encontrar la fuerza total de la esfera y la fuerza total del humano. De este mismo modo, como sabemos que la fuerza del humano tiene una dirección, tiene un ángulo, tenemos que sacar tanto para la variable en X y para la variable en Y. Por eso planteamos las ecuaciones diciendo que para la variable X la fuerza del humano viene a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Y para la variable Y es la fuerza por el seno del ángulo. Luego empezamos con la sumatoria en X, en el componente X, ¿ya? Y ponemos las correspondientes fuerzas que se ejercen. En este caso vendría a ser la fuerza de la esfera en X, la fuerza del humano en X, y simplemente despejamos la variable de la fuerza de la esfera, que es la variable que nosotros estamos interesados en encontrar, dándonos un valor de 2,20 newtons. Para la fuerza en Y, se aplica la fuerza del humano en Y, la fuerza de la esfera en Y, y la fuerza gravitacional, que en este caso la tomamos como 9,8. Asimismo, como anteriormente, nosotros tenemos que despejar la variable de búsqueda, que vendría a ser la fuerza variable de la esfera en Y, dándonos un valor negativo, o sea que tienen una dirección negativa a la que nosotros habíamos presenciado, dándonos un valor negativo de 16,42 newtons. En los cálculos computacionales, nosotros hicimos un pequeño programa en Python, el cual nosotros detallamos cuáles vendrían a ser las alturas, distancias totales, y asimismo despejando las fórmulas para poder encontrar los ángulos y las fuerzas. Como se presenta ahí, nosotros pudimos encontrar mediante ese pequeño programa, importando lo que son las matemáticas para encontrar los ángulos, dándonos así un resultado más exacto de lo que nosotros podríamos calcular midiendo normalmente. Luego de esto, nosotros procedemos a hacer el cálculo de los errores, que esto nos representa qué tan eficiente fue el proyecto comparado con las mediciones que nosotros hicimos a la de un programa que es más exacto. Para esto nosotros sabemos que el cálculo de un error es la componente de la computadora, pues, del software, menos la componente real calculada por nosotros mismos. Así que procedemos para la fuerza del humano, que la fuerza calculada por el programa sería de 7 newtons, menos la fuerza calculada por nosotros, que es 6,99, el cual nos dio un error de 0,01. Asimismo, para la fuerza de la esfera en X, nosotros volvimos a hacer el mismo cálculo que en la componente del software nos dio 2.21.35.9 menos 2,20 y el error nos dio 0,01 de igual forma. Así mismo para el componente de la esfera en Y, nosotros hicimos el mismo cálculo dándonos un error de 0,01 otra vez. Para esto, luego de estos resultados, nosotros formamos nuestra tabla de datos, ¿verdad? Para poder dar una mejor forma, una mejor visión de cuáles fueron nuestros datos. Para esto nosotros podemos concluir diciendo que la fuerza ejercida por la esfera se opone a la fuerza ejercida por el humano, dando así un equilibrio equivalente y nuestros errores fueron mínimos, lo cual nos dice que nuestro proyecto, o sea, cuando un error es mínimo, el proyecto tiene una mejor equivalencia, o sea, es mejor el resultado, lo cual sí establece con lo aprendido en clase. Continuación, mi compañero. Ok,
Bueno, acabamos de analizar los resultados y básicamente es lo que mi compañero acaba de expresar. La figura deportiva se mantiene en equilibrio y los cálculos concuerdan con lo aprendido en clase, de que tiene que conversarse esas fuerzas para poder eliminarse y quedar en equilibrio. Podemos ver que los errores son decimales de 0,0 en adelante. Y una vez esto, vamos a ir con la conclusión de nuestro proyecto. Básicamente, nuestro juguete en equilibrio ha presentado una exploración emocionante y educativa en los principios físicos fundamentales. Eh, la plataforma de diseño en Inventor ha sido un aliado invaluable, ya que gracias a esta fue que pudimos primero que todo llevar a cabo un boceto más detallado, al menos en 3D, de nuestro proyecto y poder imprimirlo y saber qué podemos corregir y qué errores podíamos borrar y mejorar. Por eso se hizo la presentación del prototipo en clase el día miércoles y eso nos ayudó mucho para poder ahora hacerlo de forma más sólida y a gran escala. La combinación de la impresión 3D y el diseño de inventos no solo ha agilizado el proceso de la fabricación, sino que también ha ampliado nuestras posibilidades creativas. La capacidad de experimentar con formas de autor de manera virtual antes de la producción física ha sido esencial para lograr un juguete de equilibrio estático efectivo y estéticamente atractivo. Bueno, nosotros hemos sacado información respecto a la teoría no solo de las clases del profesor y las diapositivas, sino también del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, octava edición de Bill Russell Johnson y Elliot R. Eisenberg. También sacamos información sobre los DCLs y las gráficas que hemos mostrado de una página en la cual aquí está el link, researchgate.net. Ahora procederemos a mostrar las imágenes de lo que fue nuestro proyecto. Como podemos evidenciar aquí, este fue el prototipo hecho en 3D impreso en filamento color negro. Aquí están las partes antes de ser ensamblado. Sabemos que tiene que imprimirse en distintas para después unirse por lo que es una impresión 3D. Aquí está imprimiéndose. Aquí se está ya uniendo las partes. Y como podemos ver, el final es el de aquí, el resultado final. Es más pequeño, no tenía las medidas establecidas para el proyecto, por eso se mejoró, llevándolo a una forma en la que ya lo podíamos hacer con metal y soldado, básicamente. Mucho más grande y más sólido y más estable que la versión de impresa en 3D en filamento. Como podemos evidenciar aquí. También se le dio temática navideña, aparte de deportiva, ya que es un hombre esquiando, pero en una montaña en la que se puede evidenciar que se vive la Navidad. Y un video, y ahora mostraremos el video de la está funcionando, como podemos ver. Se mantiene en equilibrio, está manteniéndose en equilibrio por medio, el tornillo está colocado a esa basecita y se mantiene en equilibrio. Y cumple con las restricciones de medición, de medidas. Bueno, eso ha sido todo, la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias.